En muchísimas iglesias del mundo podemos encontrar la imagen de San Antonio de Padua y junto a esta imagen una pequeña caja, una alcancía que dice pan de San Antonio o pan de los pobres. ¿Sabes de qué se trata? Si no lo sabes, aquí te lo cuento en este nuevo video. Hola peregrinos de YouTube, ¿cómo están ustedes? Yo soy Fray Helio, un peregrino gris más en este mundo. El pan de San Antonio es tal vez la obra caritativa más antigua de la Iglesia Católica. Se remonta al siglo XIII, según la tradición franciscana. San Antonio de Padua fue un santo muy milagroso ya durante su vida. Y él tenía un amor preferencial hacia los pobres, hacia los necesitados, hacia aquellos que sufrían injusticia por parte de los poderosos de su tiempo. Y sobre todo tenía una gran debilidad sobre aquellos que se les acercaban pidiéndole pan. Por eso en algunas imágenes, seguramente la habrás visto, se lo representa a San Antonio con el niño Dios a un lado, un libro y un pedazo de pan, ya sea en sus manos o sobre el libro, ¿verdad? El santo, como dijimos anteriormente, vivió en el siglo XIII. Fue un gran predicador y, como decíamos, muy generoso con los pobres y con los necesitados. Cuentan que un día se presentó ante San Antonio un grupo de pobres pidiéndole pan para comer. San Antonio fue a la cocina, ahí donde estaba el cesto de los panes, y tomó los panes y se los dio a los pobres. Cuando llegaron después los frailes de la misión, me imagino, muertos de hambre, buscaron los panes y dice que ¿dónde están los panes? Le pidieron una explicación a San Antonio. Entonces San Antonio dijo, fíjense bien ahí dentro de los cestos. Fueron a ver nuevamente los cestos y estaban llenos de pan. San Antonio vivió tan entregado en su vida, en su predicación y en su accionar, que iban juntos ciertamente, que la gente ya lo tenía por santo en vida. Tanto así, imagínate vos, que fue el santo canonizado más rápido en toda la historia de la iglesia. Ni siquiera llegó al año. San Antonio muere el 13 de junio de 1231 y fue canonizado el 30 de mayo de 1232. Un año después de su canonización, cuenta la leyenda franciscana que una mujer, una mamá, se le cae un hijo al río y este se ahoga, lo sacan pero ya ahogado. Entonces la madre corre al altar de San Antonio pidiéndole por favor el milagro y le promete que si salva a su hijo, si lo vuelve a la vida, ella iba a donar en alimento, en comida, en trigo, el peso de su hijo para los pobres. Resulta que el niño vuelve a la vida, entonces esta mujer toma el trigo, lo muele, hace pan, hace la harina, hace pan y luego lo reparte entre los pobres. Por eso al principio la obra se llamó Peso de los Niños, luego pasó a ser Pan de los Pobres y luego el Pan de San Antonio. El día en que se festeja el santo, comúnmente luego de la misa se reparte el pan a todas aquellas personas que han participado de la Eucaristía en recuerdo de este acontecimiento. Si bien al principio la obra de San Antonio se trataba de llevar pan, es decir, la gente llevaba pan a los pies de San Antonio, seguramente se ponían canastos y luego los frailes lo repartían entre las familias pobres, eso después se cambió por dinero. ¿Por qué? Por monedas. ¿Por qué? Porque ciertamente el pan a veces se echaba a perder. Entonces la obra se comenzaron a colocar esas alcancías y ese dinero iba destinado a las familias pobres. Hoy en día el dinero del pan de San Antonio, de la obra de San Antonio, es destinado sí ciertamente a las familias pobres, pero también a la lucha contra el alcohol, contra la droga. Va destinado a hospitales, a escuelas, a las misiones que los frailes realizan en países y en lugares de pobreza.
para llevar, por ejemplo, el agua, la alimentación, la medicación. Si la obra de San Antonio ha cobrado una inmensa labor, ¿verdad?, hacia el mundo entero. Si quieres saber más sobre esta obra, te voy a dejar en la descripción de este video el link para que vayas a visitar la página oficial de la Basílica de San Antonio de Padua, la página de la obra de San Antonio de Padua. San Antonio de Padua hoy en día sigue realizando milagros, y ustedes saben que él también no es solamente el patrono de los pobres, sino también es el patrono de aquellos que buscan pareja, el patrono de los celíacos, el patrono de las cosas perdidas, entre tantas otras cosas más. Muy bien, ¿sabías estos datos? ¿Sabías sobre la obra de San Antonio? Déjamelo abajo en la descripción de este video. Si quieres saber más sobre San Antonio, te dejo aquí este otro video para que lo vayas a ver. Yo soy Fray Helio, un peregrino gris más en este mundo. Pase bien y a portarse bien, porque sé que puedes. Chau, chau.